Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Fundamentos de Filosofía Política. A ver, estábamos por terminar la justificación de los derechos humanos. Veíamos finalmente la polémica entre justnaturalismo y justpositivismo. A ver, estaba explicando lo que es el justpositivismo. Mencioné dos ejemplos de autores positivistas. Vimos la idea principal de Gustavo Zagrebelsky y Norberto Bobbio. Ahora, para terminar, quisiera dar por lo menos un par de razones en contra del justpositivismo. A ver, recordemos, el justpositivismo rechaza la existencia de un derecho natural, el cual está concebido como un conjunto de normas, es decir, deberes, prohibiciones y licitudes que son eternas e incambiables. Por lo tanto, válidas para todo tiempo y lugar. Bien, ahora, al rechazar esa tesis, los justpositivistas creen que el origen o la fuente de toda norma es la resolución de los legisladores, o más en general, es el decreto de una autoridad. Ahora, en contra de eso, voy a dar algunas razones ya brevísimamente, pero en cualquier caso, la aplicación específica, concreta de esta corriente justpositivista al tema de los derechos, que estábamos viendo, bueno, si quieren específicamente los derechos humanos, es que no hay derechos humanos que sean anteriores a una resolución, a una decisión que tomen los, por ejemplo, los asambleístas constituyentes o los legisladores. Es más bien al revés, la existencia de los derechos está en función de lo que hayan resuelto en la legislatura o en la asamblea constituyente. Bien, frente a eso podemos decir lo siguiente. A ver, sí quisiera resumir lo que es el justpositivismo para antes de poder continuar con las razones en contra.
Bien. Ahora veamos. A ver, una primera razón en contra del positivismo es que si en última instancia los derechos tienen como base o fundamento la voluntad de una determinada autoridad, ¿sí? Dicho en otras palabras, el fundamento último de que haya derechos no está en alguna razón que puede concebirse como necesaria y que tenga fuerza de imponerse. Es simplemente podemos hablar de consenso o mayoría, por lo que tenemos ciertos derechos. Así lo han decidido quienes tienen la competencia para otorgar o crear esos derechos. Los derechos no son anteriores a una asamblea constituyente, no son anteriores a la resolución de una autoridad. Bien, si es que eso es así, entonces podemos decir que si todo depende de la voluntad del legislador, si cualquier derecho, fundamental o no, depende de esa voluntad de la autoridad, entonces no va a haber razones a favor o en contra que valgan al momento de discutir la cuestión de los derechos. ¿Sí? Aquí estoy contrarrestando o contraponiendo por una parte la voluntad de los legisladores y por otra parte la existencia de razones válidas para todos y por lo tanto universales. Se podría argumentar partiendo de tesis generales hacia la conclusión de que los seres humanos deben tener derechos en general y también específicamente ciertos derechos. No solamente derechos a la vida, a la libertad, sino también otros deberes como por ejemplo al trabajo, al seguro social, etcétera. Habría que argumentar en general por la existencia de derechos humanos, o sea, derechos aplicables al ser humano, y en específico, ¿cuáles derechos? ¿Sí? Porque se puede impugnar tal o cual derecho. Algún pensador, algún filósofo podría estar de acuerdo con que tenemos derechos civiles y políticos, pero no derechos sociales, económicos y sociales, o al revés. Bueno, se podría discutir si es que tenemos no solo derechos de libertad, sino también derechos de bienestar. ¿Tenemos únicamente derechos negativos o también derechos positivos? Todo eso se puede debatir, pero si es que
en última instancia, todo es cuestión simplemente de la voluntad, de lo que decidan los asambleístas constituyentes o los legisladores, la autoridad en general, que está facultada para el otorgamiento o, según los positivistas, según los naturalistas sería el reconocimiento de los derechos. Entonces, entre una voluntad que decide por sí misma y por otra parte el que haya razones que son aceptables, que son fruto de un razonamiento y que puede estar basados en ciertas premisas que pueden ser aceptables para todos. El justnaturalista cree que no hay nada que obligue al legislador a que haya derechos humanos. Entonces, si es que todo depende de la voluntad, ya no hay ningún espacio para los razonamientos. Esa es una primera crítica en contra del positivismo. ¿Sí? Bien, ahora, otra razón en contra es la de que si es que todo derecho, o mejor dicho, más en general, si toda ley está dependiendo de un legislador y dentro de las leyes están las obligaciones, los deberes, si todo deber es el resultado de una decisión, ¿cómo podemos justificar la obligación que tenemos de cumplir los pactos? A ver, voy a aquí añadir que si es que hablamos de voluntad, eso es una especie de contrato. Quienes hacen las leyes han sido representantes que ocupan sus cargos por vía electiva. Es decir, pensemos nosotros, por ejemplo, en lo que sucedió en Montecristi 2008. Se presentan varias listas y es el pueblo el que decide quién va a ir a la Asamblea Constituyente. Hay asambleístas de varios partidos y están ahí los más votados, los que alcanzaron el mayor número de apoyo popular por medio de elecciones democráticas. Y a la final de su trabajo, si es que no es por consenso, habrá una mayoría, la que decida las normas que van a regir la convivencia social. Ahora, eso es una especie de pacto o contrato. Hay representantes o delegados de la población que se ponen de acuerdo con respecto a cuál va a ser nuestra organización social, cómo vamos a convivir. Entonces, ese acuerdo es lo que podemos denominarle un contrato o pacto. ¿Sí?
¿ya? Idealmente es un acuerdo por consenso. Cuando no hay eso, entonces por una mayoría significativa. Que, bueno, no sé cuánto es el porcentaje. Supongo que mínimo será unas 2/3 partes. El 66% de la población está de acuerdo, entonces entra en vigencia la Constitución y a partir de ella el resto de leyes. Bueno, entonces, contra esta manera de entender cuál es el fundamento último de los derechos, nuevamente estamos acá no salimos de esto de aquí, de que los derechos son el fruto, el producto de la voluntad de los asambleístas. Toda norma tiene su base en un contrato social. Y estamos pensando en un mecanismo de democracia electiva y todo eso está reglamentado, normado, hay un procedimiento que seguir. Entonces estamos operando dentro de lo que permite el derecho. Bien, ahora, la segunda razón que quiero presentar en contra del positivismo es la de que no da cuenta de una norma, que es la de que se debe cumplir un pacto o un contrato. ¿Sí? Voy a escribir esta norma en latín. Se la conoce con el nombre de Pacta sunt servanda. Lo cual significa, a ver, los pactos, es decir, estoy hablando de los contratos, los convenios, ese acuerdo mutuo al que se llega solemnemente después de una deliberación, discusión, esos pactos deben conservarse, deben cumplirse, deben respetarse. ¿Sí? Bien, aquí tenemos nosotros una obligación. A ver, tanto los derechos como los deberes en general, todo el sistema normativo, lo que es el derecho, ¿sí? Tendría su base o fundamento un contrato. Es decir, antes de que se reúnan los asambleístas, pensemos en una supuesta primera asamblea. Si nosotros nos remontáramos a la primera ocasión en la que la sociedad por primera vez va a establecer sus normas de convivencia, se supone que no habría nada que constriña a esos asambleístas. Esa es la situación en la que se nos pide que pensemos. Bueno, yo personalmente no creo que sea una situación que se ha dado históricamente en la realidad, pero podríamos pensar al modo de Rawls, que si nosotros quisiéramos hipotéticamente sentar las bases de una organización social que sea justa, entonces deberíamos proceder
al modo de el pensamiento de los contractualistas. Nosotros cuando, o mejor dicho, los asambleístas cuando se reunieron en Montecristi en el año 2008 para, bueno, empezaron, si no estoy mal, en el 2007. Cuando se reunieron, y bueno, todo el proceso anterior, desde el llamamiento a esa asamblea, algo que tiene que ser aprobado por el propio pueblo, ¿sí? Todo eso tiene que estar reglamentado. Y teníamos la Constitución, si no estoy mal, era del año 1998, en base a la cual, siguiendo su normativa, trabajó la Asamblea Constituyente. Pero, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos empezar desde cero? Si es que no tenemos absolutamente ninguna norma, ningún derecho, ninguna obligación. Y recién en esa asamblea constituyente originaria, primitiva, recién se van a sentar las bases para todo el ordenamiento jurídico. Si es que antes de ese pacto que se va a realizar no hay ningún derecho ni ningún deber, entonces, ¿qué obligación tenemos de cumplir los deberes que van a resultar de esa asamblea? Esa es la dificultad que estoy explicando. Para un juez positivista que admita este pensamiento contractualista, en el sentido de que es el contrato, el acuerdo mutuo entre las partes, lo que va a fundamentar las normas que resulten de esa deliberación, de esa asamblea, de ese gran diálogo que van a tener los delegados, los representantes nacionales. Entonces, ¿dónde estaría el fundamento de que antes de hacer el pacto, todos nos vamos a comprometer que nos vamos a obligar a cumplir lo que resuelva la asamblea? ¿Sí? ¿Sí? Para que todos estemos comprometidos, obligados a cumplir lo que resuelva la asamblea, precisamente debería haber una norma que no dependa de los resultados de la asamblea, y es esta de aquí, que si es que se cumplen ciertos requisitos fundamentales, como puede ser, por ejemplo, el de que libremente, sin que haya perjudicados, y que más bien que tanto las cargas como los beneficios estén distribuidos equitativamente, y otras normas. Si es que a través del cumplimiento de ciertas condiciones se producen las leyes, entonces la pregunta es,
¿por qué tenemos que obedecer las leyes? Esas leyes que va a aprobar la Asamblea Constituyente. Entonces, antes de que trabaje la Asamblea, ya debería haber una norma que nos esté obligando a todos que vamos a cumplir las normas que resulten del trabajo de la Asamblea Constituyente. Pero eso sería imposible puesto que la Asamblea todavía no ha trabajado, no ha empezado su trabajo. Por lo tanto, habría por lo menos una norma que esté fuera del contrato, que sea anterior al contrato. Y es precisamente esta de acá. ¿Sí? De modo que esta segunda razón, lo que está tratando de decir es que no hay cómo generalizar esto de acá, que todo derecho y en realidad la tesis es más amplia, más general. Se está hablando no solamente de derechos, sino también de deberes. ¿Sí? Deberes tanto positivos como negativos. ¿Sí? Es decir, las prohibiciones. Es decir, todo esto es el sistema normativo, el derecho, ¿sí? Que antes se escribía con mayúscula, como sistema de normas. Si es que no toda obligación está dependiendo del legislador, de lo que decida la asamblea, ¿sí? Entonces, esto no hay cómo tomarlo de modo universal. Hay por lo menos una obligación que quedaría fuera de ese criterio justpositivista y por lo tanto el justpositivismo se echa a tierra. Finalmente, tercera y última razón en contra del justpositivismo, quisiera añadir la razón de que si es que tiene vigencia jurídica toda ley que ha sido producida de acuerdo con las normas, el procedimiento eh, para el efecto, entonces las leyes del nacionalsocialismo serían válidas, jurídicamente válidas, y entonces sería lícito matar a los judíos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un famoso juicio de Nuremberg. A ver, puede ser que aquí esté equivocado. En el receso les reviso, tal vez es con M en vez de N, en el que se juzgaron a todos los oficiales del gobierno nacional socialista que estuvieron involucrados en ese proceso del holocausto y a resultas de lo cual murieron como 5 millones de judíos. Se acusó a los oficiales del gobierno de homicidio. Ahora, pero nos podríamos preguntar ¿cómo es posible ese juicio? Si es que
si nosotros fuéramos positivistas y concedemos que las leyes que se produjeron durante el régimen de Hitler, desde 1933, en que ascendió al poder, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, si es que esas leyes entraron en vigencia siguiendo todas las pautas y las normas del sistema jurídico nazi, entonces las personas que mataron a judíos o que colaboraron de una u otra manera para que se dé ese resultado final, si estaban actuando de acuerdo a la ley, no se entiende cómo es posible que les puedan juzgar con otras leyes y se les dé un castigo. La única manera de que estos juicios que se dieron sean válidos, jurídicamente válidos, es por la existencia de un derecho natural. O sea, por más que el ordenamiento jurídico nazi haya permitido la muerte de judíos, eso no es correcto desde un derecho natural, de que todo ser humano tiene derecho a la vida. Entonces, con esta tercera razón, termino esta brevísima revisión del justnaturalismo, y fue esta última dificultad la que hizo cambiar de opinión a un filósofo del derecho de nombre Gustav Radbruch. ¿Ya? En la biblioteca nuestra tenemos un libro de él, si no estoy mal, con el título de Introducción a la filosofía del derecho. Él era, antes de que se realizaran estos juicios de Nuremberg, era un justpositivista y por lo tanto debía estar de acuerdo con que si las personas que colaboraron en una u otra fase, de una u otra manera, en todo eso que conocemos como el Holocausto, son inocentes, puesto que legalmente, jurídicamente inocentes, puesto que actuaron de acuerdo a la ley. Y obviamente presuponiendo que esas leyes cobraron vigencia jurídica por estar de acuerdo a todas las normas que rigen la producción de leyes, según el ordenamiento jurídico nazi. Pero luego, cayó en la cuenta de que en realidad estos juicios fueron legítimos y que por lo tanto tiene que haber otra base no positiva de derecho natural desde la cual se pueda hacer el enjuiciamiento a todas las personas involucradas y por lo tanto que esté por encima del derecho positivo nazi. Bueno, entonces no quisiera extenderme más. Esta polémica entre justnaturalismo y justpositivismo es enorme, profunda, complicada. No pretendo, ni muchísimo menos, haber agotado esta polémica riquísima. Podríamos estar un semestre solamente en esta discusión,
Pero para nuestros propósitos, estamos en un curso introductorio de primer nivel. Creo que es suficiente y ustedes pueden ya con estas ideas tener una aproximación, por más que sea y por más que sea introductoria, a este gran debate con respecto a cuál es el fundamento de los derechos. Bien, entonces con esto pongo el punto final a este subtema de los derechos. Hemos visto, en primer lugar, una historia, una evolución del reconocimiento, sobre todo en los textos jurídicos, de los derechos. Hemos visto la definición, la naturaleza de los derechos y finalmente terminamos con el tercer aspecto, que es la fundamentación de los derechos. ¿Sí? Como ven, es una temática bastante amplia, interesantísima, y no podemos hacer otra cosa que simplemente iniciar el tratamiento de ese conjunto de problemas y quizás haya servido como para incentivar en ustedes el interés por tratar de conocer más a fondo esta interesantísima eh, temática. Bueno, con esto quisiera hacer aquí un receso